Bienvenido al canal de YouTube Narraciones Budismo. Dharmakirti de Suvarnadvipa, Serlimpa, Los niveles de la mente heroica. Traducido por Upasaka Losang Gyatso, narrado por Cristina Ingrid B. Homenaje al yogi del amor bondadoso. 1. Enseñanza sobre la base. Las aflicciones. En los reinos del samsara, soportáis todas las penalidades. Vosotros que ayudáis a eliminar el egoísmo de todos los seres. Vosotros que no os acobardáis ante los peligros y calamidades. Ante vosotros, oh héroes, yo postro mi cabeza respetuosamente. Para alimentar la tradición de los sugatas, lo mismo que el gran rey lleno de coraje, el joven príncipe que dio su cuerpo a la tigresa para que se alimentara a sus cachorros, de los yatakas. Yo solo pensaré en el bienestar de los demás y practicaré el cambiarme a mí por los demás. Por esto yo, cuyo corazón está endurecido, poniendo a los sugatas y a las escrituras como mis testigos, y ante vuestra presencia, oh héroes que encarnáis la esencia, con palabras desesperadas, os suplico que me deis esta instrucción. Héroes llenos de gran compasión, yo he abandonado los objetos de apego, y he soportado grandes penalidades en peligrosos senderos. Victorioso sobre las fuerzas oscuras, yo he llegado aquí. Ahora, para ayudar a soportar a los seres llenos de ingratitud, quienes están atormentados por la enfermedad de las emociones aflictivas, ignorancia, deseo, odio, orgullo y envidia. Yo busco una enseñanza que ayude a conquistar la incapacitación mientras esté en este sucio cenagal de la existencia cíclica. A esto Vajravarga replicó: Para ti, que has venido aquí sufriendo grandes dificultades, yo te ofrezco el entrenamiento de la mente llamado niveles de la mente heroica, para ayudarte a vencer el miedo y la fatiga. En otras versiones dice el gran compasivo: tanto uno como otro parecen ser referencias a Dharmakirti de Suvarnadvipa Serlimpa, a quien Dipankara Atisa fue en busca de enseñanza, soportando grandes dificultades en su viaje hasta Sumatra. Por tanto, las 5 primeras estrofas parecen ser obra de Atisa, y comenzando la enseñanza de Serlimpa a partir de la estrofa 6, en la que se especifica, a esto Vajravarga replicó: a través del estudio, el vaso invertido es revertido. A través de la reflexión, el vaso roto es reparado. A través de la meditación, el vaso sucio es limpiado. Descarta estos defectos y toma este alimento interior. Ay, puesto que desde un tiempo sin principio, tú has fracasado a la hora de dominar tu continuo mental, en esa casa demoníaca de tu corazón sin domar, los mensajeros de las aflicciones y el karma te esclavizan. Porque has dejado de cuidar a tus padres. Todos los seres, que a lo largo de la existencia cíclica sin principio, en algún momento han sido nuestros padres y madres. Ahora, cuando todos los seres sintientes están sufriendo, tú te quedas tan tranquilo y alegre. Ay, ¿no te has puesto la armadura de los antídotos? Este egocentrismo es la evidente fuente de las disputas. A partir de ahora, aprende a rechazarlo. Si dejas de conquistar al demonio de tu mente, ¿no supones una amenaza para la vida de tus padres? Ay, este egocentrismo es seguro que destruye tu felicidad. Ay, este es el ancla de la existencia cíclica. Si no ataste la cabeza de tus tendencias negativas, todos los seres pueden levantarse como enemigos tuyos. Y cuando la flecha venenosa golpee tu corazón, ¡ay! Ten por seguro que serás traicionado. Si fracasas en expulsar el egoísmo,
que es como un perro extraviado y un ladrón, aunque la armadura de los antídotos pueda ser impenetrable, cuando las perturbaciones ocurren dentro, incluso el vino medicinal puede volverse un veneno. Sin destruir la fuerza vital de los 5 venenos, ignorancia, deseo, enfado, orgullo y duda, incluso aunque generes un coraje movido por la pereza, cuando seas arrastrado por el vendaval de una vida corta, sentirás remordimiento desde lo más profundo de tu corazón. Y entonces, este es el gran consejo. En el futuro, examina tus pensamientos. La conceptualización es el rey de todos los maras, los demonios. Las tendencias destructivas son el ejecutor, el señor de la muerte. El quererse a uno mismo es un árbol de frutas ponzoñosas. Tú, que aplazas la decisión, contempla esos defectos. Las ambiciones mundanas son como un campo de traiciones. La abundancia de asistencia no es más que mera decepción. Las multitudes de dioses y demonios no son más que engañadores. Conceptualizaciones. No os levantéis como enemigos. No hay un fin para las labores mundanas que emprendas. No existe conciencia e integridad en aquellos que has alimentado. La riqueza que tú has atesorado carece de esencia. Abandona esas fuentes de traición y caída. El Señor de la muerte reside en tu propio corazón. Tu vida está siendo acortada por ti mismo. Eres tú quien bebe el agua envenenada. Con total certeza, sé consciente de este demonio. Estos defectos del ego ya los he explicado partiendo de mi vasta experiencia. Reflexiona profundamente en esta historia con terror y en el futuro entiéndela bien. Aquellas cosas que definitivamente ocupan tu corazón, esas multitudes de tareas, amenazan tu vida. Cuando no existe el pensamiento de ayudar a los demás, para muchos un gran maestro atrae el desdén. Los esforzados que están desprovistos de antídotos, esos amigos negativos amenazan tu práctica espiritual. Aquellos que nunca se sacian de los objetos de los sentidos y se quejan, esos practicantes semejantes a una imagen en un espejo, amenazan los recursos materiales. Quien es conocedor, pero sin embargo no devuelve la amabilidad de los demás, esa falta de conciencia es una amenaza para todo. Quien no evita el interés egoísta, puede engañar a los demás mediante palabras de altruismo. Esto concluye la enseñanza sobre la presentación de la base, las aflicciones, del entrenamiento de la mente llamado los niveles de la mente heroica. 2. Enseñanza sobre las fuerzas oponentes, los antídotos. Tú eres la única medicina para la angustia de la compasión. Tú eres el único amigo que ayuda a disipar la visión egoísta. Tú eres el único Dios que nos protege del apego y el enfado. Me postro ante ti, que has cortado la raíz por medio de sus antídotos. Cuando surgen las falsas conceptualizaciones aflictivas, entonces, lo mismo que una bandada de pájaros es ahuyentada por un halcón, tú deberías de identificarlas y ahuyentarlas. Cógelas con tus manos y rómpelas. Cuando las conceptualizaciones negativas se agarran a tu corazón, entonces, del mismo modo en que uno identifica a los enemigos y ladrones, deberías de discernir sus formas y características y asegurarte de que en el futuro no habrá más falsas concepciones. Cuando las conceptualizaciones positivas surgen como enemigos, entonces, lo mismo que cuando coges a un salteador disfrazado como un hijo, en el momento en que son aprendidas, martillea sobre sus cabezas
y quítales la vida para que no haya más falsas concepciones. Cuando surgen el deseo hacia los placeres y la pereza, entonces, lo mismo que cuando despiertas a un sirviente a quien coges sesteando, deberías repetidamente involucrarte en las acciones que llevan a la liberación con un esfuerzo tan intenso como si no hubiera tiempo ni para una pausa. Cuando ves que aspiras a las grandezas mundanas, entonces, como si estuvieras viendo a un monstruo devorador de hombres, petrificado, deberías de abandonar al instante tus esfuerzos y correr apartándote de los reinos desprovistos de fortuna. Cuando seas arrastrado por tu esposa y por las distracciones, entonces, como si estuvieras viendo un cuerpo muerto en un campo de batalla, siente repulsión por estar dentro de una trampa junto con los acompañantes y busca la soledad del bosque en un lugar apartado. Cuando estés distraído por los demonios del apego y del rechazo, entonces, como si vieras a un perro rabioso o a una serpiente venenosa, vuelve tu espalda a los placeres de la existencia cíclica y corre hacia una base segura, la expansión del nirvana. Cuando estés encadenado en la prisión del aferramiento a la permanencia, entonces, como quien está siendo torturado en las mazmorras de un rey, deberías de contemplar lo incierto del momento de la muerte y cultivar pensamientos fervientes de renunciación y desencanto. Cuando tu estudio y reflexión caigan presa del deseo de obtener la fama, compréndelos como una falta de realización, como las palabras pronunciadas por un actor en una representación, y hazte a ti mismo objeto del ridículo. Si a pesar de estar esforzándote en la práctica del Dharma día y noche, el sucio olor del aprecio a uno mismo aún persiste, ve esto como un signo de estar poseído por Mara. Inviértelo y aplica los antídotos. Si a pesar de tener la intención de hacer algo espiritual, todo lo que haces llega a convertirse en lo contrario, ve esto como un signo de estar poseído por Mara y decididamente llama por aliados tuyos a las tres joyas. Si mientras estás residiendo en lugar en el que enseña tu maestro con las pretensiones de ser un abad, un preceptor o un colega, llegas a estar manchado por la rivalidad en la práctica espiritual, ve esto como un hecho de Mara y busca la soledad del bosque. Si a pesar de estar involucrado en la práctica de la meditación en un solo punto, tú aún fallas en el encontrar la libertad que buscas, esto es la falta de no discernir los escollos a través del estudio. Pensando así, deberías de leer las profundas escrituras. Esto concluye la enseñanza sobre las fuerzas oponentes, los antídotos del entrenamiento de la mente llamado los niveles de la mente heroica. 3. Enseñanza sobre cómo humillar el continuo mental negativo de uno. Puesto que el deseo de interés propio no ha entrado en tu corazón, tú no has caído en las visiones del vehículo pequeño, Hinayana. No estás encadenado en la prisión de la existencia cíclica. A ti que eres libre, te rindo homenaje. Yo soy no es sino decepción. Yo quiero no es sino apaciguamiento del ego complaciéndolo. El otro no es más que la palabra de un enemigo. Yo no quiero es un obstáculo. Yo y los otros son términos que denotan división. Apego y rechazo son palabras que denotan conflicto. Aquel que hace tales distinciones es deficiente respecto al profundo Dharma. Si los sabios quieren conquistar a los enemigos, primero deberían de sacrificar el yo y el egoísmo. Y así, cuando alguien los insulta o los desprecia, ellos no reaccionan con insultos y blasfemias. Incluso cuando alguien les infiere un daño, ellos no lo toman como algo personal luchando por su salvación.
Incluso si alguien les priva del cuerpo, vida y posesiones pensando «esto es debido a mi propio karma», lo saborean como especialmente satisfactorio. Incluso si alguien arroja sobre ellos conjuros de demonios y posesiones, ellos no albergan ningún resentimiento, sino que ayudan a colmar los deseos de los demás, pues esto ayuda a pisotear todo pensamiento inadecuado. Incluso si alguien cercano a ellos se aparta de él, de entre ese círculo de amigos tan queridos para sus corazones, no tomándolo como una ofensa, ellos lo saborean como lo más satisfactorio. Si alguien responde negativamente a sus actos de amabilidad, ellos no llegan a estar perturbados ni por un solo instante, sino que lo recuerdan como una amabilidad por inspirarles la paciencia. Ahora, como un medio para evitar el karma negativo, yo presento aquí las divisiones de la ausencia de rechazo. Contempla la amabilidad de los otros y cultiva el amor benevolente. Mófate de tu ego y escúpelo. Por tanto, hasta que hayas logrado la paciencia, asóciate con amigos que tengan tendencias negativas y tomándolos como tu objeto de meditación, contempla los defectos de la existencia cíclica. Cultiva especialmente la gran compasión. Como refugio y cama, busca una cueva, grieta, ruina o una casa con el tejado agujereado, un templo, un establo de ganado, o un lugar abandonado por los nómadas, o reside en un barranco que disguste a la mente. En tales momentos puedes sentirte infeliz. Cuando estás en la llanura suspiras por las montañas, pero tampoco disfrutas el estar residiendo allí. Buscas como refugio un tejado o una esquina. Cuando te mueves de este modo de un lugar a otro y te sientes infeliz y desanimado, realiza esta autoconfesión. A juzgar por tu actitud y conducta, incluso el refugio y cama presentes son demasiado buenos. Tus pensamientos y sensaciones también son demasiado buenos. Para ti será afortunado si tu descanso no da lugar a nacer en los infiernos. Serás afortunado si no eres abrasado y quemado. Serás afortunado si no naces durante eones en ciudades de fantasmas perpetuamente hambrientos y sedientos. Serás afortunado si no naces durante eones en las sucias ciudades de los ogros voraces donde grandes fangales de inmundicia se arremolinan. Deberías de reflexionar además en el terror y hacer del ego el objeto de ridículo y corrección. Aceptando la pérdida de comida, deberías de adoptar las austeridades. Aceptando la pérdida de vestido, deberías de adoptar la humildad. Sacrificando el placer, deberías de meditar en sus antídotos. Abandonando por entero las tareas, deberías de buscar el no hacer nada y convertir todo lo que hagas en ayudas a la iluminación. Esto concluye la enseñanza sobre cómo humillar el continuo mental negativo de uno, del entrenamiento de la mente titulado Los niveles de la mente heroica. 4. Enseñanza sobre el cultivo del poder de las virtudes contaminadas. Tú no sientes interés por tu cuerpo y vida. Tú nunca buscas el reino y la recompensa por los actos hechos, y tú practicas las austeridades y la paciencia. A ti, héroe, te rindo homenaje. Escuchad esta historia. Oh, aquellos que os agarráis a la impermanencia. Pensad en esta tarea. Oh, aquellos que estáis cargados de obligaciones. Si deseáis obtener en esta vida tan corta la semilla del significado último de vuestra vida, ¿por qué carecéis de determinación a pesar de vuestra oportunidad? ¿Qué fuerza demoníaca ha llegado a poseeros? Aunque estáis desilusionados por el excesivo ansia de placeres, el giro de vuestros pensamientos sigue siendo burdo. Si persistís en no abandonar vuestras tendencias negativas, os iréis hundiendo cada vez más. Si persistís en no cuidar del bienestar de los otros,
y buscáis solo vuestras necesidades y deseos, estaréis traicionando a todo el mundo, a vosotros y a los demás, y definitivamente entraréis en el infierno de Avicii. Por tomar partido por esta vida y luchar por ella, vuestros pensamientos y preconcepciones demoníacas son más burdos que los de ningún otro. Tu dolor y sufrimiento son más grandes que los de ningún otro. El tormento de las punzantes heridas y la agonía es indudablemente intenso. El dolor del calor y el frío se parecen al de los infiernos. La miseria de la pobreza y la privación parecen más grandes que los de ningún otro. El terror del hambre y la sed son tan intensos como los de los fantasmas hambrientos. Eres como una serpiente venenosa y como un perro con rabia. Cuando estás poseído, sufres por tener que guardarla. Cuando no lo estás, vagas buscándola. Por tanto, en todo lo que haces, buscas dolor y sufrimiento. En todo lo que haces, olvidas tu propósito real. Esto es así porque en la raíz está el excesivo aferramiento al yo. Esto es así porque la paciencia y el coraje son inadecuados. Esto es así porque la semilla del amor benevolente se ha vuelto estéril. Esto es así porque la raíz de la compasión ha sido cortada. Esto es así porque la virtuosa mente de la iluminación se ha perdido. Esto es así porque uno se asocia con amigos negativos e indisciplinados. Ahora, todo esto son cosas del pasado. Los senderos perdidos ahora tienen que ser ofrecidos a aquellos que están por encima. A partir de ahora, no depositarás grandes esperanzas en nadie. No establezcas tus necesidades ni con ni sin. No aclames el surgir de concepciones innecesarias. No sigas la huella de las acciones negativas pasadas. Oh montaña del demoníaco aferramiento al yo, júralo ahora. Oh montaña de demoníacas tendencias negativas, júralo ahora. Oh montaña de culpar a los otros, júralo ahora. Oh montaña del aferramiento a los objetos de los sentidos, júralo ahora. Contempla los seres queridos como siendo tus madres y toma para ti todo su infortunio. Toma para ti todo su sufrimiento y hazte a ti mismo objeto de un intenso ridículo. Piensa, piensa en el terror. Invierte todas tus acciones negativas. Corta de esta forma el continuo de las aflicciones. Con, sin y en toda ocasión, nunca te agarres al sufrimiento de este yo. Si reúnes karma negativo, decláralo en público. Si actúas con duplicidad, sufrirás los insultos de otros. Vacíate y destruye tus secretos. Habla de tus acciones negativas y escupe sobre ellas. Cuando surja la obsesión por la limpieza, dómala con el cadáver de un leproso. Cuando surjan los pensamientos de búsqueda del fin, esfuérzate para pasar numerosas dificultades. Cuando surjan las sensaciones de rechazo, succiona pus y sangre. No seas alborotador, sino que elimina el aferramiento al yo. No busques bendiciones de los dioses, sino da limosnas a los fantasmas. Confía tu fe en los poderosos. No pongas tu mente en las divinidades y chamanes. No pongas tus esperanzas en coléricos encantamientos, sino que haz de ti mismo la sustancia y la cabeza de turco. Cuando estés afligido por los demonios, posesiones o enfermedades, que puedan Vajrapani y los que son como él, las deidades coléricas, aparecer al instante. Que pueda Mahakala y los que son como él, todos los feroces, aparecer como linaje paterno. Hoy yo pagaré a mis acreedores y a quienes estoy obligado. Hoy la valla protectora en torno al ego ya no está más. Hoy la corteza de la existencia cíclica y la madera del nirvana están separadas. Oh, todos los seres devoradores de carne, reuniros aquí, reuniros aquí. Oh, reuniros.
todos los que les robáis la respiración a otros, que podáis aparecer aquí para ayudar a desollarme vivo, que podáis aparecer aquí como compañeros para compartir la carne. Vosotros sois mis madres y mis padres. Devorad con placer la carne y la sangre de este hijo vuestro. Apareced aquí hoy para aceptar el regalo ante vuestra amabilidad. En el pasado, yo he querido a mi propio cuerpo y mente, y debido a esto, aún vago por la existencia cíclica. En el pasado, yo cogí para mí las recompensas por las buenas acciones, y ahora como resultado estoy acosado por la enfermedad. En el pasado, yo hice mucho daño a otros, y de acuerdo a ello, mi carga es más pesada que una montaña. El remordimiento que siento por mis acciones del pasado me tiene enterrado bajo una opresión y puedo morir bajo su peso. En el pasado yo siempre protegí mi aferramiento al yo y busqué refugio meramente a través de la boca pronunciando palabras vacías. A partir de ahora, oh poderosas tres joyas, no seré un aliado de ese ego. No prestaré atención a esa agente de las caídas. No obstante, llevados de vuestra compasión, deberías de ser su refugio. Ayudadme a destruir el deseo interno y a desmantelar los objetos externos de deseo. Ayudadme a cortar el apego y rechazo en el momento en que aparezcan. Ayudadme, por tanto, a asegurarme la libertad frente al rechazo. Yo dispondré una fiesta a mis acreedores y para con quienes estoy obligado. Todos los invitados, desde el pico de la existencia cíclica hasta el más inferior de los 8 infiernos, reuniros aquí, todos los que queráis poseer mi cuerpo, riquezas y recompensas, mi aliento, radiación y dignidad. Venid aquí, 80.000 fuerzas obstructivas. Saboread esta carne y sangre que yo tanto he querido, cuidándola con gran esmero desde un tiempo sin principio. Devorad estas deudas y obligaciones y no me molestéis más. Venid, 80.000 clases de fuerzas obstructivas. Venid, 15 posesiones mayores de los niños. Venid aquí, yaxas carnívoros y espíritus elementales. Venid, mensajeros de los demonios masculinos. Venid, demonios femeninos, las ogresas que ejecutan los frutos del karma. Venid, demonios, los espíritus de los reyes muertos y los espíritus de la tierra. Venid, todos vosotros, y comed en este festín de carne y sangre. Desde la parte de arriba, la apertura de mi coronilla hasta abajo, la punta de las uñas de los dedos de mis pies, yo nunca estaré más apegado a mi cuerpo. Todos vosotros, devoradlo saboreándolo. Cortad la carne, bebed la sangre, roed los huesos. Coged mi cabeza, mis miembros y mi corazón. Coged mis articulaciones, mis menudencias y mis fluidos. En resumen, mi cerebro, mi piel y todo lo demás. Todas las partes de mi cuerpo, internas o externas, las que vosotros queráis devorar o despedazar, disfrutadlas hasta que quedéis saciados, pues yo no guardaré rencor. Pacificadlas, destruidlas completamente. Amontonadlas juntas y cortadlas de raíz. Removedlas y batidlas, agitad y batid a este ego. Apartar la carne y la sangre de este ego. Matadlo, matadlo y cubridlo, cubrid este ego. Con el mantra Hum Ha, haced que este ego no exista más. Terminad con el giro de esta rueda de la existencia cíclica. Cruzad los rápidos de los agregados nacidos del karma negativo. En el pasado yo he querido a este cuerpo con gran dedicación. Ayudadme ahora a destruir a este yo. Oh poderosos con el poder de destruir el mal. Oh iracundos inmersos en la fiesta de carne y sangre.
Oh, quienes arrebatáis la respiración, atados por su solemne juramento. Oh, todos vosotros, ayudadme a destruir este ego. Y entonces seréis más grandes incluso que los Budas de los 3 tiempos si dejáis de ayudarnos a eliminar este ego. Todos nosotros seremos destruidos por nuestro karma individual. Por tanto, hoy, a través del miedo nacido del conocimiento, yo anhelo perfeccionar las acumulaciones de mérito y sabiduría y acabar con la esclavitud. Si a través de este fracaso en la obtención de la liberación, oh fuerzas hostiles reunidas aquí, causadme enfermedades del viento, bilis y flemas, o una combinación de estos tres, causadme otros sufrimientos intolerables, cualesquiera que sean los eventos indeseables que pueda haber en este mundo de apariencias y de experiencia, ayudadlos a caer directamente sobre este ego, ayudad a poner fin a las aflicciones y el karma, el sufrimiento y nacimiento de todos los seres. Que pueda el sufrimiento de todos los seres sintientes madurar definitivamente sobre mí en este mismo instante de corazón. Que a través de esto puedan todos los seres, sin excepción, cortar las causas y los frutos del karma negativo y conseguir un abandono perfecto de ellos. Cualesquiera que sean las virtudes que yo pueda poseer, yo las dedico a todos los seres sintientes. Que a través de esto puedan todos los seres, sin excepción, perfeccionar sus realizaciones. Cuando todos los seres hayan conseguido así un abandono y realización perfectos, la gloria del amor benevolente y la compasión, y el nivel primordial del Dharmakaya, el cuerpo de la verdad de un Buda, entonces, a través de las dos acumulaciones resultantes, ¿cómo puede el yo seguir vagando en la existencia cíclica? Hasta que alcance la iluminación, cualquiera que sea la situación que pueda yo experimentar en la vida actual, todas las causas y efectos de mis emociones negativas. Que puedan todas las causas y efectos de las aflicciones en esta vida llegar a fructificar dentro de este mismo año. Que pueda ocurrir esto dentro de este mismo mes. Que pueda ocurrir esto en este mismo día. Que pueda ocurrir esto en este mismo instante. Cuando yo hoy experimento el intenso dolor, tal como agudos dolores y heridas, junto con esta enfermedad, yo tomaré la enfermedad de todos los seres como una valiosa deuda, un honor y propósito. El día de las cuentas ha llegado hoy. El dar y tomar ha dejado impresa su marca. Estoy en éxtasis. Ciertamente todos los seres están ahora llenos de alegría. Yo he tomado su sufrimiento para mí. Con el pensamiento de hoy yo serviré a mi propósito. En el momento en que la enfermedad golpea, yo cogeré todo lo que no es querido. Entonces yo habré servido el propósito de estar enfermo. Entonces yo habré servido el propósito de haber sido quemado y de los sufrimientos de la sed, el hambre y el frío. Aunque mi cuerpo pueda estar ardiendo con la enfermedad, mi mente está creciendo con alegría. Esto concluye completamente la enseñanza sobre cómo cultivar el poder de las virtudes contaminadas del entrenamiento de la mente llamado los estados de la mente heroica. Traducido y anotado por el ignorante y falto de devoción Upasaka Lo Sangyatso. Editado a 14/4/2015. Narrado por Cristina Ingrid B. Grabado a 16 de diciembre de 2020.